Clase hoy día vamos a tocar el tema de los antibióticos. Y cuando hablamos de los antibióticos, indudablemente tenemos que abarcar de forma general a estos llamados antimicrobianos o antiinfecciosos. Usados fundamentalmente estos fármacos en todos estos cuadros infecciosos, producidos ya sea por bacterias, ya sea por hongos, ya sea por parásitos o ya sea por los virus. Si nosotros queremos dar una definición en forma estricta, indudablemente, llegamos a este concepto que antibiótico es toda sustancia derivada por microorganismos, ya sea bacterias, ya sea hongos, actinomicetos. Y esta es la clásica definición de Wadman. Wadman hizo esta clásica definición que hasta ahora todavía nos sirve como bastante referencia, a diferencia de la quimioterapia, ¿no? Que son sustancias de composición química definida que es obtenida por síntesis. Los dos tienen esa particularidad de inhibir el crecimiento, la proliferación de las bacterias o producir la muerte de la bacteria. Y fue Ehrlich, el padre de la quimioterapia, que dio este concepto de lo que es quimioterápico. En la actualidad ya esto ha quedado, como se dice, si uno quiere hacer la definición en forma estricta, y ya en forma general se considera ya antibiótico cualquier tipo de medicamento que tiene esta propiedad de actuar sobre estos gérmenes o microorganismos. Los antibióticos. Si hacemos una historia de los antibióticos en forma general, podemos decir que inicialmente surgen estos antibióticos con el descubrimiento de la penicilina a través de la Segunda Guerra Mundial para tratar de combatir estos procesos infecciosos que se producían en ese momento. En el año 32 comienzan a surgir las sulfonamidas, posteriormente ya se comienza a comercializar esta penicilina, y que cuando comenzaron a salir estos medicamentos en realidad era bastante difícil sintetizarlos, y ya también surge en el año 40 la cefalosporina. En el año 52 la eritromicina, posteriormente la vancomicina. En el 62 vienen las quinolonas, estas quinolonas que inicialmente se usaban para estos procesos infecciosos del tracto urinario como antisépticos urinarios, y con el tiempo han ido evolucionando en cuanto a su estructura química y el espectro antibacteriano, y es así que ya tenemos quinolonas en otros tipos de generaciones con distinto espectro antibacteriano. Y posteriormente la fluorquinolona, cuando ya se hace el cambio en la estructura química de estas quinolonas iniciales, y surgen estas fluorquinolonas con un flúor, dos flúor, tres flúor, cambiando también no solamente, como le digo, el aspecto farmacocinético de estos medicamentos, sino también el espectro antibacteriano. ¿Cómo se clasifican? Según su efecto, estos antibióticos pueden ser bacteriostáticos y bactericidas. Yo creo que eso ya es claro en cuanto a lo que se refiere a la definición. Bacteriostático inhibe el crecimiento, la proliferación, bactericida producen la muerte de la bacteria, según su espectro antibacteriano de espectro reducido fundamentalmente a un determinado tipo de gérmenes, ¿no? Ya estamos hablando sobre los gram positivos. De espectro ampliado, cuando ya se mejora este espectro, con lo que refiere ya no solamente para gram positivos, sino también puede ser para gram negativos, y de amplio espectro, cuando no solamente abarcan estos gérmenes bacterias, sino pueden ser también otro tipo de gérmenes, puede ser rickettsia, pueden ser otro tipo de virus. Entonces ya el espectro es amplio en lo que se refiere a esta acción de estos antibióticos. Lo principal es según su mecanismo de acción. Según su mecanismo de acción se pueden dividir en agentes que van a inhibir la síntesis de la pared celular, agentes que alteran la función de la membrana celular, agentes que van a inhibir la síntesis proteica, y agentes que van a inhibir la síntesis y función de los ácidos nucleicos. Y yo creo que esta es la clasificación sobre la cual se basa la acción de los antibióticos y sobre lo cual tenemos que abordar de qué forma estos antibióticos van a actuar y van a producir, ya sea no solamente la muerte de la bacteria, sino también van a inhibir el crecimiento, la proliferación de esta bacteria. En cuanto a las dianas para la acción antibacteriana, tenemos a nivel de la síntesis de la pared bacteriana los clásicos llamados betalactámicos. Los primeros antibióticos que salieron, indudablemente, fueron las penicilinas, agrupados dentro de todo este amplio campo de lo que son llamados los beta-lactámicos. Los glucopéptidos, la vancomicina, la teicoplanin, también tenemos usados en la actualidad, la cicloserina.
cicloserina y también la bacitresina, ¿no? La cicloserina usados como tratamiento alternativo actualmente también en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Como fármaco de segunda elección, y la bacitracina también por el efecto tóxico quizás al actual se usa fundamentalmente, tiene un efecto quizás tópico más en estos casos. A nivel de la membrana celular tenemos la polimicina y los polienos tipo anfotericina B, ¿no? Entonces, esta membrana celular se asemeja bastante a la membrana celular del mamífero, ¿no? Entonces, es así que pueden tener un efecto quizás tóxico a nivel de la membrana celular. Por ello es que estos medicamentos, la gran mayoría, sobre todo la polimicina, tiene uso solamente de uso tópico. A nivel de la síntesis proteica, hay la mayor cantidad de antibióticos. Aquí tenemos los aminoglucósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, las lincosamidas, los macrólidos y el ácido fusídico, ¿no? Todos ellos agrupados a nivel, inhibiendo la síntesis proteica de la bacteria, uniéndose a estas fracciones ribosomales, ya sea el 30S o ya sea el 50S, ¿no? Se van a unir entonces a este ribosoma, que es en forma general 70S, y esto van a actuar estos antibióticos. A nivel de los ácidos nucleicos tenemos los sulfamidados, el trimetopin, las quinolonas y la rifapicina, ya sean inhibiendo lo que es esta enzima del DNA, ya sea a nivel de la introducción fundamentalmente de los precursores de los ácidos nucleicos, o a nivel de la inhibición de este RNA, Estos son los sitios blancos de los antimicrobianos, ¿no? Ahí observen ustedes la parte importante en lo que se refiere, a diferencia de una célula eucariótica, estas bacterias tienen lo que se llama esta pared celular, no tienen núcleo, y observen ustedes las estructuras que están dentro del citoplasma, que son los ribosomas, 70S con sus dos fracciones, tanto el 30S y tanto el 50S, ¿no? El 50S, lo observen ahí. Y de ahí donde van a actuar los antibióticos, fundamentalmente algunos en el 50S y otros en el 30S. A nivel de la pared celular, fundamentalmente estos medicamentos tipo los beta-lactámicos, y también tanto la vancomicina, la bacitracina, la cicloserina, y los otros derivados tanto monobactámicos, carbapenemos. A nivel también del DNA tenemos ahí el trimetopin, las sulfonamidas y las llamadas quinolonas, son medicamentos que van a actuar a nivel de los ácidos nucleicos. Vamos a ocuparnos entonces de los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Estos medicamentos, fundamentalmente, van a actuar a nivel de la pared celular, pero fundamentalmente los que van a nivel del pentoglucano, la polimerasión del pentoglucano, van a ser los betalactámicos. Los que van a inhibir las enzimas biosintéticas tenemos la fosfomicina y la cicloserina. Algunos se combinan con las moléculas carrier, ¿no? Tenemos la bacitracina, o otros se combinan con sustrato de la pared, tipo vancomicina. Entonces, todos estos medicamentos van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared celular. Pero no solamente se basa estos medicamentos en esta inhibición de la pared celular, sino también tiene otro efecto en lo que se refiere, que tiene inhibiendo un sistema autolítico propio de estas bacterias, que es al final el que produce la destrucción de la bacteria. Entonces tenemos acá los llamados beta-lactámicos. Estos beta-lactámicos, en la estructura química, importante, este anillo cuadrangular, el anillo beta-lactámico, tiene esta estructura colateral, que puede ser una diotiazina, y la fórmula lateral es donde la va a caracterizar los diversos tipos de betalactámicos que conocemos en la actualidad. Esta es la clasificación. Tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? Todos son agrupados dentro de los llamados beta-lactámicos y es caracterizados por la presencia de ese anillo cuadrangular importantísimo, que es el anillo beta-lactámico. ¿Cuál es el mecanismo de acción en forma general? La inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. En la inhibición de la síntesis de pared bacteriana
van a actuar diversos tipos de enzimas, aproximadamente más de 30 enzimas, que van a ver con todo lo que es la síntesis de la pared celular, agrupados fundamentalmente en 3 procesos importantes. En una primera etapa se produce la síntesis del uridín fosfato acetilmuramil pectapéptido, que se va a producir a nivel fundamentalmente del citoplasma celular, ¿no? En la segunda etapa ya se produce la formación de las cadenas lineales de este pentapéptido pectoglucano. Entonces, esto se va a producir a nivel de la membrana celular de la bacteria. Y posteriormente, ya esta sustancia ya formada, ¿no? Estas cadenas lineales formadas van a ser empujadas a nivel de la pared celular para que se produzca el proceso de transpeptidación, ¿no? El proceso de transpeptidación y estos procesos de transpeptidación donde van a también darse lugar los procesos enzimáticos, ya sea a través de esta enzima de transpeptidasa o carboxipeptidasa, van a actuar, van a tener efecto en lo que se llama formación de los enlaces cruzados y van a formar el peptidoglucano. Entonces, ¿qué hacen estos antibióticos? Inhiben la síntesis de la pared, uniéndose a estas proteínas ligaduras estas proteínas de penicilinas y lo producen todo este proceso, ¿no? Entonces hay diversos tipos de estas proteínas, ligaduras de las penicilinas que van con diversos componentes que van a actuar a distintos tipos de niveles. Y también la activación de este sistema autolítico endógeno bacteriano, ¿no? Entonces van a activar el sistema autolítico propio de la bacteria y es al final el que va a producir la muerte de la bacteria. Este cuadrito para diferenciar nomás la diferencia entre los gram positivos y los gram negativos, ¿no? Generalmente ustedes observen ahí la constitución importante del pectoglucano, ¿no? Del pectoglucano, que es el que va a dar lugar a lo que es la consistencia, lo que va a dar lugar a la defensa de la bacteria, porque de por sí la bacteria tiene es hipermolar su constitución, y además las proteínas que estamos diciendo ligadas a las penicilinas que se van a encontrar, lo que van a unirse con estos antibióticos y al final producir todo este proceso de lo que es la acción antibacteriana de estos beta-lactámicos. Las penicilinas. En el año 28, entonces fue Fleming, por eso se le considera la cuarta casualidad, referidos fundamentalmente a lo que es el descubrimiento de la penicilina, a través de este hongo, el Penicillium notatum, ¿no? Forma casual, con un estudio que estaba haciendo de Staphylococcus, él descubre en forma casual la presencia de estos hongos que van a producir la muerte de estos estafilococos. De ahí surgen las penicilinas y posteriormente se da la estructura química de las penicilinas y observen ustedes ahí ese núcleo importante, ese núcleo importante en forma general que es el 7-aponucleopenan, que es el ácido 6-aminopenicilano. El anillo betalactámico cuadrangular, el más importante, la acción antibacteriana, y la cadena lateral, que va a dar lugar a los distintos tipos de penicilina que han surgido hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Después tenemos fundamentalmente entonces, esta es la estructura principal de las penicilinas, y de acá se han formado entonces las distintas penicilinas que conocemos. En cuanto a la clasificación, las primeras penicilinas que salieron fueron las penicilinas naturales, considerados como las penicilinas de primera generación. Entonces, estas primeras penicilinas se clasifican en penicilinas ácidos sensibles que solamente se usaban por vía parenteral. Entonces surgen las penicilinas G como que tenían la letra del abecedario, y la más importante tenemos la de acción rápida, la penicilina G sódica, que todavía lo usamos hasta la actualidad, la penicilina G potásica, y de acción lenta, ¿no? La procaínica, la clemizol y la benzatínica, ¿no? La benzatínica son ácidos sensibles, o sea, son penicilinas que no pueden usarse por vía oral por ese proceso de desintegración, y la biodisponibilidad que se tiene al usarlo por vía oral es prácticamente nulo. Por eso es que estos medicamentos no se usan por vía oral, ¿no? Entonces, cuando surgen estas penicilinas en su primera oportunidad, hay fundamentalmente esos inconvenientes. Después ya tenemos la penicilina ácidos resistentes,
por vía oral, ¿no? La penicilina B, la fenoximetilpenicilina, que todavía la tenemos en el mercado, y la fenoxietilfeniticilina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando comenzaron a surgir estas penicilinas de primera generación? Habían tres aspectos importantes que hacían que estos medicamentos prácticamente lo disminuían en lo que se llama en su eficacia estos fármacos. Estos medicamentos, cuando surgieron la penicilina G, entonces no se tenían utilidad por vía oral, tenían este problema de la penicilinasa y su acción era exclusivamente para gram positivos. Entonces, esos eran los tres inconvenientes de esta penicilina, y es por eso que surgen las penicilinas de segunda generación. Estas penicilinas de segunda generación ya se cataloga como resistentes a esta enzima y a la llamada penicilinasa. Tenemos la meticilina, la nexicilina de uso parenteral, exclusivamente, y las llamadas isoxazilpenicilinas, la cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina y flucloxacilina. Todavía lo tenemos, ¿no? Estos medicamentos resistentes a la penicilinasa, y son las llamadas penicilinas de segunda generación. Pero no solamente el problema entonces era ahora ya solamente la penicilinasa, sino el problema era también cómo las penicilinas podían actuar sobre los gérmenes gram negativos. Entonces surgen la penicilina de espectro ampliado, la penicilina de tercera generación, la aminopenicilina, la ampicilina, amoxicilina, etacilina, vacampicilina, epicilina, ciclacilina, ¿no? Los más conocidos ahí, como sabemos, la ampicilina, amoxicilina, medicamentos que también lo tenemos, son medicamentos que se van a diferenciar principalmente en lo que se refiere a la farmacocinética y sobre todo en el uso de estos medicamentos por vía oral, ¿no? En el caso de la ampicilina, por ejemplo, son medicamentos que hay que tomarlos antes, por lo menos 1 o 2 horas antes o 1 hora o 2 horas después. La amoxicilina es un medicamento en el cual esta característica no tiene mayor efecto porque no se va a alterar con la ingestión de los alimentos. El problema también comienza a surgir en ese tiempo con la presencia de procesos infecciosos por la llamada pseudomonas. Y surgen las llamadas carboxipenicilina de cuarta generación, sobre todo la inanilcarbenicilina, carbenicilina y la ticarcilina, ¿no? Son medicamentos que comienzan a surgir contra estas llamadas pseudomonas, y posteriormente la de quinta generación, la sureidopenicilina, la melocilina y la piperacilina. Entonces ya tenemos, se puede decir, penicilinas contra estas llamadas pseudomonas agrupadas dentro de lo que se llama la cuarta generación y la quinta generación. Después vienen las de sexta generación, la andinocilina y la pamdinocilina. Se siguió avanzando en ese aspecto de las penicilinas y ya se agrupó con los llamados, se descubrieron los llamados inhibidores de la beta-lactamasa, que sin ser antibióticos tenían esa propiedad de ubicar esta llamada beta-lactamasa, esta enzima, y se le consideraban con los llamados inhibidores suicidas, ¿no? Se encargaban de la enzima de la beta-lactamasa, y esto daba lugar a que el antibiótico ejerza su acción antibacteriana ya sin esta llamada beta-lactamasa. Entonces tenemos ahí el sulbactam, el ácido clavulánico y el tazobactam, ¿no? Agrupados, asociados, ya sea con la ampicilina en el caso del sulbactam, y la amoxicilina con el ácido clavulánico, la nicarcilina también con el ácido clavulánico, y la piperacilina con el tazobactam, ¿no? Son medicamentos entonces, las penicilinas con inhibidores de estas llamadas beta-lactamasas. Estos son los inhibidores de la beta-lactamasa, la estructura química, ¿no? Son también igualitos a beta-lactámicos, el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, por la característica química sobre todo. Y para hacer referencia fundamentalmente, antes cuando surgen las penicilinas se asociaban a lo que se llaman las unidades internacionales, ¿no? Unidades internacionales, y que tratando de comparar fundamentalmente con los microgramos de penicilina G sódica, vemos que una unidad internacional es aproximadamente 0.6 microgramos de penicilina G sódica cristalina. ¿Okay? Después un miligramo de penicilina G sódica pura es 1667 unidades de penicilina, igualito a la potásica, 1595, ¿no?
Es por ello que estos medicamentos agrupados comenzaron a salir en unidades internacionales. Posteriormente ya con la llamada penicilina sintética y hemisintética que hemos conversado, ya se van a expresar tanto en miligramos o ya tanto en gramos, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, estos medicamentos existen preparados por vía oral o por vía parenteral y la absorción es variable de estos medicamentos, ¿no? De acuerdo al tipo de penicilina que estemos usando. Allá son medicamentos entonces que se pueden usar por vía oral, por vía parenteral, por vía endovenoso, ¿no? En los cuales va a tener un efecto como sabemos por vía endovenoso más rápidamente. Se van a unir a las proteínas, se van a destruir en distintos tejidos y líquidos del organismo a través de esta barrera hematoencefálica y también la placenta. Estos son las penicilinas en forma general, se van a metabolizar en forma parcial en el hígado, algunos van a tener también excreción a nivel por vía biliar a través de las heces. Esta es la farmacocinética de estas llamadas penicilinas. Las reacciones adversas medicamentosas, siempre se ha hablado bastante de lo que es estos efectos adversas, fundamentalmente estas reacciones alérgicas catalogadas dentro de lo que son reacciones de hipersensibilidad, dado fundamentalmente por este metabolito que es el ácido penicilinoico. Este metabolito se considera que sea el responsable de todas las reacciones de hipersensibilidad, de todas estas reacciones alérgicas que dan estas llamadas penicilinas, ¿no? Entonces tenemos en la primera hora lo más simple, estas reacciones de urticaria que se va a dar. Después en las primeras 72 horas puede dar problemas de edema laringio, problemas de broncoespasmo, problemas de hipotensión, ¿no? Se pueden darse en las primeras 72 horas. Después tenemos en más de 72 horas el rash morbilliforme, la enfermedad del suero, la urticaria. Y tenemos también como reacciones alérgicas el síndrome de Stevens-Johnson, la nefritis intersticial, problemas de neumonitis intersticial, vasculitis, anemia hemolítica, neutropenia, trombocitopenia, ¿no? Trombocitopenia. Si bien es cierto, es raro lo que se llama el shock anafiláctico, pero se menciona que se puede presentar en las primeras 72 horas fundamentalmente con estos problemas de edema laringio, broncoespasmo y este problema de hipotensión, ¿no? Que en algunos casos puede ser de final fatal para el paciente por este problema de la hipersensibilidad que pueden producir estos medicamentos. Tenemos otro tipo de reacciones adversas, cuadro de náusea, vómitos, diarreas. La administración endovenoso también puede dar estos cuadros de tromboflebitis. A nivel del sistema nervioso se ha visto cuadros de convulsiones, aroniritis, problemas de encefalitis, cuadros de sobreinfección. Esta colitis pseudomembranosa también se ha mencionado. Y ya sea si usamos penicilina G sódica, puede haber una sobrecarga de sodio, ¿no? Se ha mencionado que por cada millón hay una sobrecarga aproximadamente de 1,7 miliequivalentes de sodio por cada millón que estamos administrando. Y si es una penicilina potásica, por cada millón de penicilina G potásica, estamos haciendo una sobrecarga aproximadamente de 1,5 miliequivalentes por cada millón, ¿no? Entonces puede darse esta posibilidad de una sobrecarga tanto de sodio o de potasio. En los usos clínicos, ¿no? Inicialmente, como les mencionaba, para estas infecciones podrán positivos los cuadros de bronconeumonía, las meningitis neumocócicas, cuadros del tracto urinario, del tracto respiratorio superior, amigdalitis, faringitis, gran negativos, ¿no? Cuando surgen las penicilinas, antes era en las gonorreas, que era anteriormente como se observaba con más frecuencia, la penicilina era uno de los medicamentos de elección en estos pacientes con gonorrea, los cuadros de meningitis, infecciones por pseudomonas, ¿no? Ya mencionamos que cuando surgen las penicilinas y se comenzó a avanzar y se obtuvo tanto las carboxipenicilinas, las ureidopenicilinas, con acción con estas pseudomonas. Para infecciones urinarias también, infecciones oculares y las infecciones quirúrgicas, ¿no? No tanto, pero de todas maneras se usan estas penicilinas en estos casos de tipo de intervenciones, ya sea apendicitis, colecistitis y diversos tipos de intervenciones quirúrgicas que se pueden usar